Muchachos, bienvenidos a la segunda parte de Johnny el Leproso. En el video anterior, conocimos cómo nació la historia de Johnny, el hombre que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los personajes más recordados de Fontibón. Muchos de ustedes dejaron comentarios diciendo que sus padres, sus abuelos o familiares todavía hablan de él. Algunos aseguran haberlo visto caminando por las calles del barrio. Otros dicen que vivieron aquellos años y recuerdan el miedo que se sentía cuando su nombre comenzaba a escucharse. Pero también hubo quienes escribieron algo muy importante, que muchas historias fueron exageradas con el paso de los años y tienen razón. Cuando una persona causa un gran impacto en una comunidad, es normal que la realidad termine mezclándose con los rumores. Por eso en esta segunda parte vamos a hablar de los hechos conocidos y también de los relatos que aún cuentan muchos habitantes de Fontibón. No para decir que todo ocurrió exactamente así, sino para entender cómo nació una de las historias más famosas del occidente de Bogotá. Porque una cosa es segura, Johnny existió. Y su nombre todavía permanece en la memoria de quienes vivieron esa época. Un nombre que comenzó a escucharse en todo el barrio a finales de los años 90. La inseguridad preocupaba a muchos habitantes de Fontibón. Las noticias hablaban constantemente de robos, enfrentamientos y pandillas. Era una época complicada para varios sectores de Bogotá. En medio de ese ambiente, el nombre de Johnny empezó a repetirse con frecuencia. Cada vez que ocurría un hecho violento, alguien decía: dicen que fue Johnny. No siempre era cierto, pero en miedo hacia que cualquier rumor creciera rápidamente, los vecinos comenzaban a comentar las historias entre ellos, en las tiendas, en los parques, en las esquinas, y cada persona agregaba un nuevo detalle. Así fue creciendo la fama de Johnny, el temor de los comerciantes. Muchos comerciantes recuerdan que cerraban temprano, era una forma de protegerse. Cuando caía la noche, las calles cambiaban completamente. Las familias preferían permanecer en sus casas. Los negocios bajaban sus puertas metálicas y cualquier ruido extraño hacía que las personas miraran con preocupación. Según recuerdan algunos habitantes, bastaba con escuchar el nombre de Johnny para que el ambiente cambiara, aunque no hubiera pruebas de que estuviera cerca. El simple rumor era suficiente para generar miedo. Eso demuestra el enorme impacto que había tenido su historia en la comunidad. Los relatos que siguen vivos. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer relatos que hoy hacen parte de la tradición oral de Fontibón. Hay personas que afirman haberlo visto caminar con dificultad por diferentes calles, otros recuerdan que casi siempre iba solo. También existen quienes dicen que hablaba muy poco y que evitaba mirar directamente a las personas. Estos recuerdos forman parte de lo que muchos vecinos cuentan hasta el día de hoy. Sin embargo, no todo puede comprobarse. En el barrio Versalles, por acá nació Johnny el Leproso. Precisamente, ahí nace el misterio. Cada generación ha contado la historia de una manera diferente. Algunos añaden nuevos detalles, otros eliminan partes, pero el nombre de Johnny siempre permanece, porque su historia nunca se olvidó. Bogotá ha conocido muchos personajes famosos, sin embargo, muy pocos permanecen en la memoria de la gente durante tantos años. En el caso de Johnny, ocurrió algo diferente. Su historia quedó ligada para siempre a Fontibón. Cada vez que alguien habla de las leyendas del barrio, su nombre vuelve a aparecer, quizá porque representó una época difícil, quizá porque los rumores hicieron que su figura creciera mucho más de lo que realmente ocurrió, o quizá porque las personas nunca dejaron de contar su historia, y cuando una historia sigue contándose durante décadas, es muy difícil que desaparezca. Para entender por qué Johnny llegó a convertirse en uno de los nombres más temidos de Fontibón, hay que regresar a finales de la década de los 90. En esos años, muchos barrios del occidente de Bogotá
atravesaban momentos difíciles. La delincuencia preocupaba a las familias, los robos eran frecuentes y la gente evitaba salir sola cuando caía la noche. En medio de ese ambiente comenzó a escucharse cada vez con más fuerza un nombre: Johnny. Con el paso de los meses, los comentarios se multiplicaban en las tiendas, en los parques, en las panaderías y hasta en los buses. La gente hablaba de él. Algunos aseguraban haberlo visto caminando por las calles de Fontibón. Otros decían que se movía entre Kennedy y barrios cercanos. Lo cierto es que su fama crecía día tras día. Las autoridades también comenzaron a conocer quién era. Según los registros de la época, Johnny fue señalado por diferentes hechos delictivos y su nombre empezó a aparecer en investigaciones policiales. Mientras tanto, en los barrios ocurría algo diferente. Los rumores crecían mucho más rápido que las noticias. Cada vez que sucedía un robo, alguien decía: seguro fue Johnny. No importaba si existían pruebas o no, el miedo hacía que muchas personas creyeran inmediatamente en esa versión. Con el tiempo comenzaron a surgir relatos que todavía hoy recuerdan algunos habitantes de Fontibón. Hay quienes cuentan que parecía conocer cada calle y cada salida del barrio. Otros aseguran que lograba escapar antes de que llegara la policía. Esos relatos forman parte de la memoria popular y han sido transmitidos durante años, aunque no todos puedan comprobarse. Este es el barrio Atahualpa. Por acá se la pasaba Johnny el leproso a finales de los años 90. También existían personas mayores que recuerdan haberlo visto a Johnny caminar con una dificultad evidente debido a una lesión que tenía en una de sus piernas. Esa imagen quedó grabada en la memoria de muchos vecinos. Y precisamente esa lesión fue la que alimentó aún más los comentarios sobre su apodo. Mientras algunos pensaban que sufría una enfermedad contagiosa, otros conocían una versión distinta. Con el paso de los años, la realidad quedó mezclada con la historia que iban pasando de boca en boca. Muchos padres utilizaban su nombre para advertir a sus hijos. Les decían que no permanecieran hasta tarde en la calle, que regresaran temprano a la casa. Y aunque esas advertencias buscaban protegerlos, también hicieron que la figura de Johnny creciera todavía más. Había niños que nunca lo habían visto, sin embargo, ya conocían su nombre. Eso demuestra el impacto que tuvo su historia en toda una generación. Pero algo que pocas personas saben: mientras los rumores seguían aumentando, las autoridades continuaban trabajando para localizarlo. Su nombre ya era conocido por los organismos de seguridad. Cada nuevo reporte hacía que la búsqueda fuera más intensa. Sin embargo, los vecinos tenían la impresión de que siempre lograba escapar. Esa sensación hizo que algunos comenzaran a decir que era imposible capturarlo. Con el tiempo, esa idea también terminó convirtiéndose en parte de la leyenda. Pero toda historia llega a un momento decisivo y para Johnny ese momento estaba cada vez más cerca. Las investigaciones avanzaban. Las autoridades reunían información. Con el paso del tiempo, el nombre de Johnny dejó de ser solo un comentario entre vecinos. Ya era una historia que todos conocían. Los adultos hablaban de él con seriedad. Los jóvenes escuchaban su nombre con curiosidad y los niños crecían oyendo relatos que en muchos casos cambiaban según quien los contara. Cada persona parecía tener una versión distinta. Algunos aseguraban haberlo visto caminando por las calles de Fontibón durante las noches. Otros decían que lo encontraban sentado en un parque mirando en silencio. También estaban quienes afirmaban haber cruzado unas pocas palabras con él y decían que detrás de su apariencia
había un hombre reservado que casi nunca hablaba de su vida. Con el paso de los años, las historias comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Un vecino contaba una anécdota, otro le agregaba un detalle, y así, poco a poco, el personaje real empezó a transformarse en una leyenda urbana. Hay personas mayores que todavía recuerdan cómo era la vida en aquellos años. Dicen que Fontibón era muy diferente al que conocemos hoy. Las calles eran más tranquilas durante el día, pero al caer la noche el ambiente cambiaba por completo. Muchos preferían no salir, otros regresaban temprano a sus casas. Era una época en la que cualquier rumor recorría el barrio en cuestión de horas, y el nombre de Johnny aparecía una y otra vez en esas conversaciones. Con el tiempo, su historia llegó a su fin, pero, curiosamente, ese no fue el final de la leyenda, al contrario, fue el comienzo. Porque después de su muerte empezaron a surgir nuevas historias. Algunas personas aseguraban que seguía recordándolo como si todavía caminara por las calles del barrio. Otras simplemente hablaban de él como un personaje que marcó una época difícil en Fontibón. No existen pruebas ni los relatos sobrenaturales que algunas personas cuentan. Sin embargo, esas historias forman parte de la tradición oral del barrio y muestran cómo una persona real terminó convirtiéndose en un personaje casi legendario para muchos habitantes. Su nombre seguirá formando parte de la memoria de la localidad de Fontibón. Así terminamos este video.